saludo a todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy, Día del Inmaculado Corazón de María. Hemos querido enseñarles a ustedes y mostrar la misericordia de la Virgen en su amantísimo corazón. El corazón de María es... Para ello tengo al padre Juan Ramón de Andrés, que es legionario de Cristo. Él entró a la Legión en 1999 y este septiembre va a cumplir 22 años de sacerdote. Ha misionado en 25 países. Desde 2014 está en Venezuela. Además es capellán de una universidad y acompaña matrimonios y busca medios económicos para ayudar a comer a 1,300 niños pobres en Caracas. Así que vamos a poner su cuenta y todo por si le quieren donar al padre directamente, que es lo que a mí más me interesa. Él tiene un canal en YouTube donde difunde esperanza y entusiasmo. Cada sábado ofrece unas gotas de esperanza. Nosotros, gracias a él, hemos publicado estas gotas de esperanza, estas gotas de amor, y los miércoles, energía positiva. Dentro de poco, a partir del sábado 29 de mayo, que ya pasó, también va a retransmitir con Mundo Católico todo lo que se refiere a volver a participar. El tema precioso del padre Juan Ramón, a quien le doy la más cordial bienvenida. Estoy muy Buenas tardes. agradecida que participe con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias a Dios. Y a la Qué Virgen. bueno, Gracias, padre. Ceci. Muy contenta de tenerlo con nosotros, me encanta cómo nos forma, y él nos va a hablar del secreto del corazón de María para alcanzar misericordia. Nos va a dar unos tips muy interesantes. No se pierdan su charla, lo vamos a dejar para que nos hable de esto. Gracias, padre Juan Ramón. Denos esos secretos del corazón de María para alcanzar la misericordia de Dios. Dios le bendiga y lo escuchamos, padre. Amén. Muchas gracias, Ceci. Sí, cuando me invitaron a hablar sobre la Virgen, es imposible decir que no. Entonces, vamos entonces esta tarde a hablar un poquito sobre nuestra madre, y cuando uno habla sobre la propia madre, pues uno lo hace con muchísima alegría. Yo quisiera que comenzáramos, por lo tanto, como suelo decir al final, vamos a decirlo al inicio, arrancar esta pequeña charla, esta meditación, rezando un Ave María, pero con alegría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues como ha dicho Ceci, estamos en esta clave de esta fiesta del Inmaculado Corazón de María, y vamos a tratar hoy el tema precisamente de ver cuál es el secreto que tiene la Santísima Virgen María para tener esa misericordia en su corazón. Como todos ustedes saben, el Papa Francisco hace unos meses introdujo 3 nuevas letanías, y una de ellas precisamente fue María, Madre de la Misericordia, en las letanías del Santo Rosario. Entonces yo quisiera que nos centráramos ahora en esta tarde, en esta fiesta, para pedirle a ella con mucha sencillez, pero también con mucha confianza, que nos mostrara su corazón inmaculado, para que también nosotros, dentro de nuestras limitaciones, podamos alcanzar y vivir esa misma misericordia. Para ello quisiera con ustedes reflexionar y meditar sobre el pasaje de las bodas de Caná. Estoy seguro que ya lo hemos hecho muchas veces, pero pidámosle hoy al Espíritu Santo que abra nuestro corazón una vez más a la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuente de luz constante. Entonces, permítame leerlo y después darles 3 pasos que la Santísima Virgen María vivió en esa ocasión, y que creo que también nosotros podemos vivir en muchas ocasiones en nuestra vida. Vamos allá. Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 1 y siguientes. Al tercer día se celebraron unas bodas de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltase el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga.
Había allí 6 tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos, cada una con capacidad de 2 o 3 metretas. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevad al maestresala. Así lo hicieron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde provenía, aunque los sirvientes que sacaron el agua lo sabían, llamó al esposo y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya han bebido bien, el peor. Tú, al contrario, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, hizo Jesús el primero de sus milagros, con el que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Maravilloso y conmovedor este momento. Vamos por ello, como les decía antes, a fijarnos ahora en la Santísima Virgen María y ver cómo ella da 3 pasos que considero son muy importantes para poder llegar al secreto de esa misericordia con la cual ella vivió toda su vida. Primero, la presencia misericordiosa. Leemos en el Evangelio que estaba ahí la madre de Jesús. Es la misma expresión, si me permiten, que la que utiliza Juan más tarde en la crucifixión del Señor. Dice: junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Por lo tanto, María está presente en nuestras vidas, en los momentos alegres y también en los momentos duros y difíciles, como lo estuvo en la vida de Cristo. Creo que esta es la primera, el primer paso que tenemos que hacer nosotros, una presencia misericordiosa. Y digo misericordiosa porque a veces podemos estar, pero no estar. Hace tiempo, una señora me comentó cómo se sintió un poco dolida con su esposo, porque tras la muerte de su papá, sí, su esposo le había acompañado en los días previos, las semanas previas, que habían sido muy duros, después también durante el entierro, pero poco después, no sé si unas horas o al día siguiente, pues su esposo se fue a jugar una partida con sus amigos. Y ella me decía que lo que quería en esos momentos era precisamente tener a su esposo presente, tener la presencia de su esposo a su lado. Creo que es por eso muy importante este primer aspecto. Hay que estar presente. Y hay momentos en la vida en que sobran las palabras, pero hay que estar ahí. Pienso, por ejemplo, no sé, en los aniversarios de boda, hablando ya del matrimonio. Pienso en los cumpleaños de los hijos, sobre todo cuando son pequeños, pero también cuando somos grandes. Hay que estar ahí, por ejemplo, también cuando, no sé, si nuestros hijos pequeños tienen algún evento deportivo. Hay que estar ahí también de manera muy especial en el momento del dolor y del sufrimiento, ante una enfermedad, ante una operación quirúrgica delicada. No sé, creo que todos hemos pasado por momentos de mucha alegría donde esperamos poder participar y hacer partícipes a nuestros seres queridos de ese momento. Y también todos hemos pasado por momentos duros y difíciles donde esperamos recibir esa compañía, ese consuelo de nuestros seres queridos. Y esto la Santísima Virgen María lo sabe muy bien. Y creo que es algo que nosotros podemos hoy aprender. Una presencia misericordiosa, muy especialmente con nuestros seres queridos, que, como digo, va incluso más allá y por encima del trabajo, que nunca falta, va por encima de los amigos, que también hay que atenderles, pero primero están ahí la familia y nuestros seres queridos, ¿no? Hay que estar presentes. En segundo lugar, podemos hoy también aprender de la Santísima Virgen María una mirada misericordiosa. El Evangelio nos cuenta cómo María ve y observa. Y en este caso, bueno, pues está en una boda,
ve los invitados, ve los camareros, lo ve todo y con ese ojo que tiene percibe que algo no va bien, percibe cierto nerviosismo en los meseros, cuchicheos aquí y allá, quizá ven también un poquito la pareja de novios hablando con sus padres respectivamente y palpa un poquito de tensión y lo percibe, ¿no? La Santísima Virgen María tiene ese ojo, como también quizá muchos de nosotros, muchas personas, sobre todo pienso en las mujeres, tienen ese ojo avisor, ese ojo de lince, podríamos decir, que lo detectan todo, ¿no? Y no solamente ya en el campo físico, son capaces de detectar un pelo en la solapa, son capaces de darse cuenta eso de cómo vas vestido, de los colores, de la combinación, entran a una habitación e inmediatamente perciben, pues eso, el color de las cortinas, las flores, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien y es una gran cualidad poder percibirlo todo, siempre y cuando usemos esa observación, usemos esos datos para el bien, porque también podemos utilizarlos para el mal. Si yo con tanta observación que tengo, simplemente me creo superior a los demás, los estaría usando incorrectamente. Si yo con la observación que voy teniendo de todos los demás desprecio, juzgo a los demás, lo estaría usando incorrectamente. Entonces, la invitación es, y María nos enseña aquí, sí, a saber observar, y el que más observe, pues mejor, pero utilizar todo eso que observo para el bien, para tratar de ayudar a los demás, para tratar de edificar a los demás, para tratar incluso también, ¿por qué no?, de hablar bien de los demás. En Cuaresma una señora hace unos años me dijo, padre, ya tengo un propósito buenísimo, que es, voy a hablar bien de los demás. Lo que pasa es que los demás no colaboran. Qué fácil es ver los defectos y luego comentarlos, ¿no? Qué fácil es hablar mal de los demás. Qué fácil es solamente ver los puntos negros en los manteles blancos de las vidas de los demás. Aquí la Santísima Virgen María nos enseña que es posible verlo todo, lo bueno y lo malo, y al mismo tiempo, y ojalá podamos nosotros también meternos en el corazón de la Virgen para nosotros hacer lo mismo, viendo todo eso, hablar con aquella persona que puede poner una solución, en el caso de que sea, como en este caso, pues algo negativo. Yo no me imagino a la Santísima Virgen María ir a un corrito de amigas suyas o de viejas y decirles, oye, ¿te has fijado? Uf, se les ha acabado el vino y apenas estamos comenzando. Las bodas solían durar unos 8 días en aquel entonces. Yo no me imagino a la Santísima Virgen María ir ahí un poquito de metiche y con los meseros y preguntar, oye, ¿es verdad que ya no tenéis vino? La Santísima Virgen María percibe que sí, hay un fallo de previsión y va con quien puede poner solución. Va con Jesús y habla con él, no con otras personas que no tienen por qué saber de lo que está pasando o de lo que ha sucedido. Y esto para nosotros también creo que tiene una gran validez. Hablar con las personas adecuadas. Esto el Papa Francisco, cuando llegó en sus primeros años de pontificado, nos lo repetía mucho, no solamente a los religiosos, en la vida religiosa, a los consagrados, cuando nos decía, si tú ves defectos en los demás, etcétera, ve con el superior, ve con aquel que puede resolver las cosas. Digo, no solamente ir con aquellos, no solamente a los religiosos, sino también un poco para todos, para seglares, para señores, para mamás, para todo el mundo sirve. Ir con las personas que pueden poner solución. Y aquí la Santísima Virgen nos da un claro ejemplo de esto. Es curioso cómo ella va con Jesús y habla con él. Y habla definitivamente de lo que ella tiene en su corazón. Cuando Jesús nos dice certeramente, de la abundancia del corazón habla la boca, nos está también mostrando a nosotros el camino. Uno ve muchas cosas, las mete en el corazón y después las saca a los demás.
Aquí podemos aprender mucho de María, como buena madre que es. Es curioso cómo las mamás siempre ven lo bueno de sus hijos. Para una mamá, no hay un hijo criminal, aunque lo sea. Ella siempre va a ver también el lado bueno. Cuando nosotros tenemos esa mirada misericordiosa como la de la Santísima Virgen María, podemos nosotros ir cultivando en nuestro corazón esa bondad, esa comprensión, ese perdón. Y después transmitir eso a los demás. Tercero, y aquí venimos a lo que comentaba Ceci y lo que quisiera que fuera, digámoslo así, el gran regalo que la Santísima Virgen nos da hoy, el gran secreto que nos da hoy para tener nosotros un corazón misericordioso. El secreto de la misericordia, nos dice la Santísima Virgen María, es el siguiente: haz lo que Jesús te diga. María está presente, María ve y ella busca soluciones. No es de las personas que se cruza de brazos, no es de las personas que se está quejando de la situación, no es de la tipo de personas que recrimina o restrega los defectos en la cara de los demás, no. Ella busca ofrecer una solución. Y en este caso la encuentra en quien mejor puede darla, en su Hijo. Y como digo, este es el gran secreto para la misericordia, esa gran frase sencilla pero profunda de la Santísima Virgen María: haz lo que Jesús te diga. Así jamás, jamás te vas a equivocar. Si tienes duda de qué es lo que tienes que pensar, haz lo que Jesús te diga. Si tienes duda en qué es lo que tienes que decir, haz lo que Jesús te diga. Si tienes duda de cómo decirlo o cuándo decirlo, haz lo que Jesús te diga. Si tienes duda de qué es lo que tienes que hacer, haz lo que Jesús te diga. Este gran secreto es la regla de oro para vivir en nuestra vida esa gran misericordia que empapó la vida de la Santísima Virgen María. Si me permiten aquí un pequeño paréntesis, ya lo decía también Ceci, la palabra de Dios nos ilumina, nos da una grandísima luz en nuestras vidas. Es por eso que en mi canal de YouTube los miércoles, y luego también aquí en Mundo Católico lo van a ir sacando, he decidido sacar un pequeño video. Yo lo he titulado de Energía Positiva. Se trata simplemente de un minuto comentando un versículo de la palabra de Dios. A mí me ha pasado en mi vida cuánto me ha ayudado tomar uno de estos versículos y repetirlo constantemente, rumiarlo constantemente, saborearlo constantemente en mi vida, en mi oración, durante 1, 2, 3, 4, 5 días, una semana, 2 semanas. Cuánta luz he recibido, de verdad. Y la palabra de Dios es tan eficaz que no solamente te ilumina, sino que además te da la fortaleza que necesitas. Eso es lo que hoy podemos hacer también con este versículo, con este gran consejo que la Santísima Virgen nos da. Haz lo que Jesús te diga. Y en este sentido, yo quisiera que podamos nosotros pensar y meditar siempre en el ejemplo que Jesús nos da. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y viéndole a Él y contemplándole a Él, encontraremos también nosotros las palabras, los tonos, el modo, la voluntad, la decisión para tener esa misma misericordia. La misericordia que tiene muchas facetas, que tiene muchos prismas, como en un diamante, quizás el más semejante o, digámoslo así, el que de alguna manera más nos viene a la mente, al menos a mí cuando escucho la palabra misericordia, es la del el perdón, esa faceta del perdón. ¿Cuánto nos cuesta a veces perdonar? Qué difícil es. Ya decían los romanos que eso era un don de los dioses, ¿no? Saber perdonar. Creo que con la gracia de Dios, definitivamente, y con nuestro esfuerzo, se puede llegar a perdonar incluso las situaciones más duras y más difíciles. Me viene ahora a la mente un testimonio de un matrimonio sevillano español, que lo compartí
ahí también en mi canal, por si quieren después verlo, es La Gota de Esperanza 53. No se lo voy a contar todo, simplemente les hago un pequeño resumen, pero para que veamos que el perdón es posible. El esposo cuenta cómo en su despedida de soltero, durante todo ese año, y luego iniciado el matrimonio, pues empezó a despedirse, pero también se despidió de muchos valores. Y empezó a dejar entrar en su vida todo tipo de vicios, el alcohol, la droga, visitó prostíbulos, mujeres de la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, como digo, no solo antes de la boda, sino incluso al inicio, primeros meses de como casados. Su esposa lo sabe y es impresionante escucharle a ella cómo dice que durante esas noches en que ella estaba sola, pues amamantando a sus bebés y no tenía a su esposo a su lado y sabía dónde estaba, ella rezaba a Dios y le pedía por su esposo para que no le pasara nada. Y ella cuenta, estaba siempre dispuesta a perdonar sin reprochar nada. Qué maravilla y qué fortaleza y qué gracia de Dios. Esos momentos de soledad los aprovechaba ella para unirse a Dios en oración, en petición, en súplica por su esposo y también por ella, y le pedía al Señor el poder perdonar. Y así lo hizo. Bien, no les cuento más, ahí pueden verlo ustedes después en esa Gota de Esperanza 53. Pero a lo que voy, el perdón es posible con la gracia de Dios, con un corazón magnánimo, desde luego muy, muy ancho y dilatado, y también, claro está, también viendo los signos de buena voluntad de la otra persona que quiere mejorar, ¿verdad? Pero bueno, pidámosle a la Santísima Virgen María el día de hoy que nos dé a nosotros también esa gran ternura, como dice el Papa Francisco, esa gran misericordia en nuestras vidas, para que podamos después también difundirla a todos los demás. La Santísima Virgen María es capaz de conseguir verdaderos milagros. Sea que en nuestras vidas personales, sea que en nuestro entorno podamos encontrar nosotros corazones muy duros, donde quizás hace tiempo el amor no penetra, la Santísima Virgen María es capaz de hacer milagros. Así lo hizo con estos novios. En aquel caso fue en el campo físico. No había vino y ella consiguió vino y el mejor de los vinos. Pues igualmente en nuestras vidas ella puede conseguir ese gran milagro de donde no hay amor, encontrar el amor de nuestras vidas, hacerlo fresco, hacerlo vigoroso, hacerlo cariñoso, hacerlo detallista, hacerlo el mejor amor, el mejor vino posible en nuestras vidas. Vamos entonces así a pedírselo y ojalá que nosotros podamos también dar esos 3 pasos en nuestra vida, que tengamos como María una presencia misericordiosa, que tengamos nosotros una mirada misericordiosa y sobre todo que después apliquemos ese gran secreto de la misericordia, que no es otro más que hacer lo que Jesús nos dice en nuestro corazón. Pensar, hablar y obrar como Jesús lo haría. Si así lo hacemos, estoy seguro que también de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras obras brotará esa gran misericordia que vemos en la vida de Jesús y esa gran misericordia que vemos en el Inmaculado Corazón de María. Padre, Ceci, ¿cómo está? Me ha encantado su charla y quería yo preguntarle, que se me hace muy importante, ¿qué aconsejaría a las personas en este momento en que pues tienen que perdonar muchas cosas, así como esta persona, esta mujer que perdonaba a su esposo a pesar de que quizá el mundo estoy segura que le decía, déjalo, es un malvado, divórciate, sepárate, sí. es una persona malvada, vete de la casa, quítale todo. O sea, frente Sí, a esto, ¿qué nos sugiere o qué le sugiere a nuestro auditorio para caminar hacia la misericordia a través del perdón? Como sacerdote, qué nos aconseja? sí. A ver, a mí personalmente me ha ayudado mucho siempre
eh, ver mi propia vida, que es un poquito lo que Jesús también nos aconseja, ¿no? Cuando le presentaron los fariseos con unas rocas ya en la mano y le presentaron a una mujer cogida en fragante adulterio y le preguntan, Señor, la ley de Moisés nos pide que acabemos con esta, ¿tú qué nos dices, no? Y yo creo que Jesús con dolor y pena se agacha, inclina, dice el Evangelio que se puso a escribir. Yo creo, no sabemos qué escribió, pero yo me imagino que escribió algo así como Dios es amor. Y de repente le insisten y con esa rabia y con ese espíritu de venganza le quieren poner también entre la espada y la pared y Jesucristo se levanta con mucha serenidad, está con cierta tristeza en el alma y les dice, a ver, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y como diciendo, no sé, como en aquella otra parábola, a ver, si tú eres capaz de perdonar a los demás, tu Padre también te va a perdonar. Tu Padre a ti te ha perdonado en aquella parábola todas tus deudas, miles y millones, ¿no? En aquel entonces. Y luego sales tú y tu amigo, tu compañero te debe unos centavos, le estrangulas, le coges por la solapa, le dices, págame todo lo que debes y no le perdonas. Le cuentan al rey según la parábola de Jesús y él, pues eso, muy entristecido, le dice, ¿cómo es posible? O sea, tú me perdonaste porque me lo pediste. Este es el punto, ¿no? ¿No deberías tú también perdonar a los demás? Pues cuando nos sea difícil perdonar, y entiendo y sé que a veces lo es, pensemos un poquito en nuestra vida de cuántas veces hemos sido perdonados sin ninguna letra chiquitita abajo, sin ningún tipo de cuenta de debe, ¿no? Nada, nada, ha sido borrón y cuenta nueva. Papá Dios nos ha perdonado, no mantiene una copia de todos esos pecados, ¿no? Hay una santa que no recuerdo ahora, pero se me fue el nombre, pero que en una aparición con Jesús, ella todavía está preocupada y aparece a Jesús y dice, Señor, perdóname por estos pecados. Y le dice Jesús, ¿qué pecados? Y dice, ¿cómo que qué pecados? ¿No te acuerdas si fueron muchísimos este y este y este y este? Y dice, no, pues no me acuerdo. Y dice, ¿cómo que no? Si tú ya los confesaste, para mí ya no existen. Cristo tiene la capacidad de perdonar y olvidar. Y nosotros a veces nos cuesta un poquito más, pero entonces si nosotros hemos sido objeto de tal misericordia y tal perdón, pidámosle al Señor, porque es una gracia que también nosotros podamos perdonar a los demás, incluso pues las ofensas más gordas, ¿no? Cuando usted encuentre en la confesión a una persona que dice, no puedo perdonar, tengo mucho odio, mucho rencor, ¿le da la absolución a la persona? ¿Se puede confesar así? ¿O qué le aconseja dentro de su penitencia? ¿Cómo podemos nosotros acudir a la confesión si tenemos esta problemática? Decimos, yo no perdono a esa persona, no la perdono, no la perdono, pero acudimos al sacramento de la confesión. Sí, a ver, si ya acuden al sacramento de la confesión, hay que tomar también eso como un signo, ¿no? De buena voluntad, si no, no irían, ¿verdad? Entonces el sacerdote definitivamente tiene uno que es buen pastor, uno es ahí en ese sentido padre, también es médico y es juez y tiene que evaluar, ¿verdad? Entonces el sacerdote ahí, yo lo intento hacer y estoy seguro que muchos o todos los sacerdotes lo hacen, tratar de descubrir ese rayo de luz de arrepentimiento de las personas. Si uno lo ve y lo palpa y lo tiene, pues uno puede darle el perdón, definitivamente, ¿no? Recuerdo un caso fuera de la confesión, que un señor me dijo, padre, yo no puedo rezar el Padre Nuestro al final. Y yo al principio no entendía por qué. Esto fue en Venezuela, un poquito para entender el contexto. Y me dice, cuando llego a esa parte, Padre, perdónalos, ¿no? Perdónales nuestras ofensas, yo no les puedo perdonar. Hablando un poquito ahí de lo que está pasando allá y del gobierno, ¿no? Y recuerdo que aquella dirección espiritual, en aquella conversación con ese señor, pues sí, o sea, yo le comprendía perfectamente porque estaba sufriendo también y veía los efectos de un gobierno pues realmente malvado, ¿no? Y todas sus consecuencias de opresión, de muerte, etcétera, etcétera. Pero hablando con él y al final digo, bueno, vamos a pedirle a Dios, porque es una gracia. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda esto. Y el pedirle, y este sería un poquito mi consejo, si tú ahora no eres capaz de perdonar, reza por ellos.
El Señor nos dice en el Evangelio también, reza por tus enemigos. Si a ti por un momento quizá no tienes esa fuerza, Dios sí la tiene. Reza por ellos para que el Señor penetre en sus corazones, penetre en su conciencia y de un modo en que solo Dios sabe actuar, en un momento en que solo Dios sabe actuar, Él hará las obras en los corazones, ¿verdad? Pero sí podemos pedirle al Señor esa oración de que Él interceda y de pedir por ellos. Eh, Al final terminamos rezando el Padre Nuestro. En fin, que la gracia de Dios va poco a poco también penetrando y aunque a veces decimos que no, porque lo decimos, en el corazón queremos hacer otra cosa, ¿no? Es como somos como el Evangelio, el hijo que dice que no, pero sí va a la viña. Decimos que no queremos perdonar, pero sí queremos perdonar, ¿verdad? Lo que pasa es que, pues sí, somos humanos y a veces nos cuesta mucho. ¿Y qué nos sugiere para ser misericordiosos? Es decir, frente a las atrocidades que vemos en este tiempo, frente a las dificultades, ¿cómo podemos tener un corazón misericordioso y no un corazón que se la pasa juzgando a sus hermanos? ¿Qué nos sugiere, Padre? Sí, bueno, un poquito ya lo he comentado antes. A mí hay otro consejo que siempre me ha ayudado mucho y que va a ser al final de nuestra vida la gran pregunta, ¿no? El gran examen de nuestra vida. Entonces, el consejo es este, pensar que Jesús está detrás de cada persona, porque al final de la vida Él nos va a preguntar, oye, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba con frío, me diste tu vestido, estaba en el hospital enfermo, me visitaste. Es curioso cómo, yo lo he meditado mucho, aquí Jesús nos va a juzgar por la omisión. Es decir, no nos dice, no nos va a recriminar, oye, estuve enfermo y me echaste o sea, un veneno de cianuro y me envenenaste y me mataste. Bueno, si lo dice, pues eso también está mal, ¿no? Pero dice, no, es que simplemente no me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer, no simplemente que me diste una piedra, no. Tuve sed y no me diste de beber. Es decir, no hiciste un bien que pudiste haber hecho. Entonces, cuando nosotros, por la fe, y hay que pedirle al Señor, ¿no? Que aumente nuestra fe todos los días. Cuando le pedimos que aumente nuestra fe y por la fe descubrimos su rostro en las personas, una vez más, es mucho más fácil. Si yo descubro a ese Jesús que tantas veces, que miles de veces, millones de veces me ha perdonado a mí, viene y me dice, oye, ¿me perdonas? Pues claro que sí, ¿cómo no te voy a perdonar si tú me has perdonado a mí millones de veces? Entonces, el poder ver a ese rostro de Jesús en los demás es algo que nos puede ayudar, ¿no? Para no quedarnos con los brazos cruzados o simplemente en un lamento o simplemente girar hacia un lado y caminar, ¿no? Por otro lado. Y finalmente, para terminar, le preguntaría, ¿cómo hacemos para escuchar la voz de Jesús y hacer lo que Él nos dice? Muy buena pregunta, Ceci. A ver, aquí pues se requiere, lo que yo digo es estar un poco en sintonía, no tener la misma eh, cadena, ¿no? Hoy diríamos estar conectados con él en Wi-Fi, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, el teléfono de Caracas, no he comprado un chip nuevo y por lo tanto solo puedo recibir mensajes o llamar si estoy conectado en Wi-Fi. Si salgo de mi casa ya cualquiera que quiera conectarme no puede y solo cuando regreso aquí es que yo puedo hablar y ver todos los mensajes, ¿no? Pues un poquito con el Señor nos pasa lo mismo. Si yo estoy conectado con Él, hoy en día, si tienes el 3G o 4G o 3G o lo que fuera, donde quiera que estás, puedes hablar y puedes escucharle. Es estar conectados con el Señor no es otra cosa más que la oración, que como decía Santa Teresa de Ávila es hablar muchas veces con aquel que sabemos que nos ama. Entonces yo lo que digo es oración entendida sí como ratos de oración dedicados solamente a ella, en una habitación, en una capilla, con el Evangelio en la mano, eso cuánto ayuda y hay que hacerlo. Y cuantas más veces lo hagamos, mejor. Pero oración también entendida como esos pequeños WhatsApp que le mandamos al Señor y que Él nos manda. Y entonces yo digo, Señor, buenos días. Señor, muchas gracias. Señor, ayúdame. Voy a eso, a una reunión muy difícil. Señor, dame prudencia. Señor, ¿qué quieres que diga? Y ahí yo le pido al Señor y el Señor me responde, claro que me responde.
Entonces, tengo que tener esa capacidad de escucha donde yo le pido al Señor su luz y Él me la da. Claro que sí, cuantas más veces lo haga y cuantas más frecuentemente lo haga, pues sí, más tendré, voy a decir, ese sentido sobrenatural atento y más y mejor lo captará, ¿verdad? O sea, que es que estar atentos, hay que estar atentos para escuchar la voz del Señor y saber lo que Él quiere de nosotros en cada circunstancia, pero es una cuestión de una relación personalísima entre Él y nosotros. O sea, Sí, si nosotros nos desconectamos de la oración, pues nunca, y vivimos en pecado mortal, pues no vamos a escuchar a Dios, no lo vamos a escuchar. sí, mucho más difícil. Luego a veces Él también se hace presente, ¿no? Pero donde yo le pido a Dios y Él me da. Y entonces cuando Él me da, bueno, pues yo estoy atento y después yo le doy, ¿no? Yo le pido y él me da, él me pide y yo le doy. Esa relación donde yo le invoco y él viene y él me habla, pues bueno, entonces si me habla, yo le escucho, ¿verdad? Sí, muy importante. Padre, pues nos despedimos de usted. Sabemos que está súper ocupado en esta tarde. Le pedimos su bendición y pues estaremos en contacto como siempre lo estamos para que nos siga formando y nos siga hablando del corazón misericordioso de la Virgen, este secreto tan maravilloso que nos dio, ¿verdad? Ese último secreto que tenemos que fortalecer en nuestra relación con Jesús, este Wi-Fi, ¿no? Para estar siempre enchufados con el Señor y que Él nos diga lo que Él quiere de nosotros y cumplir su voluntad. Pues le pedimos su Amén. bendición para despedirnos. Claro que sí, Ceci. Muchas gracias de nuevo a Mundo Católico por todo lo que hacen y por su testimonio y entusiasmo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y que la Virgen les cubra con su manto. Gracias, Padre. Hasta la próxima. Hasta la Adiós, próxima. adiós. Adiós. Hasta la próxima.